Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que estén escuchando. Le damos la bienvenida a un nuevo podcast de todos los libros que leí. Mi nombre es Erika. Yo soy Emma. Y el día de hoy les traemos la reseña, debate y análisis de Ensayo sobre la ceguera de José Saramago como parte de nuestro reto de Recomendame 5 libros. Estamos de vuelta después de una ausencia por enfermedad, así que acá estamos. Sepan disculpar, pero bueno. Las enfermedades son así, más que grabamos la voz, así que es como era necesario no grabar. No nos iban a entender, básicamente por eso. Pero bueno, para empezar, este libro me lo recomendó Emma a mí. Lo leí ya hace un tiempito, pero porque estábamos haciendo meses especiales y eso, no habíamos grabado todavía pero bueno, llegó el momento tan ansiado de grabarlo. Fue mi primer ensayo, o sea, es el primer ensayo que leo. Y me costó bastante, pero a la vez lo disfruté mucho. O sea, sentí que había mucho para analizar. Una pequeña aclaración. Es una novela que simula ser un ensayo. Eso mismo, eso es verdad. Por eso el nombre, ¿no? Es una novela. Claro. Pero es extraño porque, bueno, yo lo leí ya habiendo transcurrido un año de pandemia, sí, poco más de un año de pandemia. Si contamos que empezó en marzo de 2020, al menos estrictamente en Argentina. Y Emma lo leyó a principios de la pandemia. Entonces, 2019. Bueno, antes de la pandemia incluso. Entonces nuestras visiones acerca de lo que plantea el libro creo que van a ser muy distintas. El que leí al principio de la pandemia fue Guerra Mundial Z. Ahí está. Que también trataba. Ella me mandó así pandemioso, ¿viste? Onda. Claro, recién estaba pensando eso, que me di cuenta que es como, señora, ¿puedo mandar? Algo más tranquilo, ¿no? Menos intenso no tenían. Pero lo disfruté bastante. Me parece que nos encontramos con las bajezas más grandes de los seres humanos en este libro, o dentro de las bajezas más grandes, creo yo. Esa es una de las cosas que más me llamó la atención en su momento cuando lo leí. Que te encontrás con lo peor con la peor reacción que podrían tener las personas ante una situación catastrófica. A modo de resumen, el libro trata de una pandemia de ceguera que empieza de la nada. Claro, empieza de la nada, muy sutilmente. El protagonista, el que va relatando y que es quien escribe el ensayo, sería en este hipotético ensayo, es oftalmólogo y empieza a recibir pacientes que se quedaron. Recibe una paciente, si no recuerdo mal, que se quedó ciega. No, lo recibe al hombre al primer ciego. Claro. La chica esta tiene una conjuntivitis y por eso está en el consultorio. Claro, y después bueno, empiezan a rastrear porque se dan cuenta que es contagiosa. Entonces todas las personas que entran en contacto con las personas que se van quedando ciegas empiezan a aislarlos. Incluso nuestro protagonista. Y los aíslan. La cuestión es que no saben de dónde vienen, no saben si se va a ir. No saben nada. Claro. Lo que sí saben es que se contagia. Entonces y es una ceguera rara, es una ceguera blanca. Claro. Es algo que le llama la atención incluso a los médicos y nadie entiende cómo es que se quedan ciegos, pero al parecer la ceguera es oscura, negra, de la ausencia del color. En cambio en este caso es blanca la ceguera y sé como que los deslumbra, pero a la vez es como y no les permite ver nada. Algo que me gusta es en este primer aislamiento que van metiendo gente que van cada nuevo caso, lo van metiendo ahí. Primero que las personas que están completamente aisladas de información también. No saben qué está pasando afuera. Y que tenemos muchos personajes distintos que tienen reacciones
distintas. Además, el gobierno lo que decide hacer es meterlos a todos en un lugar totalmente precario. Cuando se los llevan a cada uno de sus casas, se los llevan con la promesa de llevarlos a un lugar donde van a estar mejor, que van a tener comida, que van a estar atendidos. Y la verdad es que no. Y estamos hablando de que están un montón de personas que no pueden ver en un lugar donde la comida se la tiran porque no se quieren acercar para no contagiarse, donde cualquier persona que podría ayudarlos no se acerca para no quedarse ciega. Como me gusta que sé que hay grupos de voluntarios que saben que se van a quedar ciegos, pero que igual hasta donde puede ayudan, y bueno, después ya ellos pasan a ser parte de esta situación. Claro, y están a la buena de Dios. Y además después es, bueno, te quedaste ciego o ya eras ciego. Entonces los ciegos que ya eran ciegos también van a parar a ese lugar, que es como sería ser un manicomio. Entonces las condiciones son totalmente horribles. Y los mandan ahí, los meten ahí a todos juntos como un ganado y chao. Claro, y no tienen protección, no tienen nada. Bueno, como toda situación así, prima la ley del más fuerte. Y se empieza como a dividir un grupito que empieza a controlar la comida, empieza a controlar todo y termina maltratando a todo el resto. Y bueno, se arman situaciones muy violentas, situaciones muy desagradables, que uno como lector cuando va leyendo te impacta, porque en definitiva uno sabe que si pasara en la vida real pasaría así. Exactamente. Porque la bajeza del ser humano no tiene, así como la bondad, no tiene límites. Como solo en la Esas sala... situaciones sacan lo peor de nosotros o lo mejor. Que es lo que pasa en la sala, en la primera sala, los primeros ciegos, ellos, de ellos sí sabemos la conexión de cómo se fueron contagiando. Y vamos viendo cómo cada uno de los que están dentro de esa sala, de ese cuarto, como que se van protegiendo unos a otros. En cambio, en las otras salas es como un poco más... Sálvese quien pueda. Claro, ahí es como... Bueno, colaboran. Claro, tratamos bueno, de esta es mi cama. mantenerlo lo más limpio posible. Es como, son gente que no tienen agua tampoco. O sea, no hay agua, no hay comida, no saben dónde están los baños obviamente no están en condiciones, entonces están tapados. Entonces, esas cuestiones básicas del ser humano, es decir, el alimentarse, el defecar, el hacer pis, y obviamente todos esos olores empiezan a generar enfermedades, empiezan a generar... Y todos esos cuerpos son responsabilidad de ellos mismos también. Entonces son cosas que pasan, pero que en el día a día vos no prestás atención a, ay no, el baño tal, o entonces la necesidad de mantener algo de limpieza y cómo ellos mismos sienten, como empiezan a sentir vergüenza del estado en el que están. Y como protagonista o como una de las personajes más fuertes está la esposa de este oftalmólogo era, ¿no? Sí. Doctor de ojos. El médico. El médico. La mujer del médico, ella se va con él porque indefectiblemente se va a quedar ciega, según cree ella. Llegan al lugar y ella todavía no pierde la vista. Entonces vemos como ella va tratando de ocultar eso, porque si bien quiere ayudar, sabe que al ser la única que ve, va a terminar siendo una esclava de todos esos a los que quiso ayudar en un primer momento. Claro, entonces va ayudando como sutilmente y va manteniendo más o menos el orden de las en su cosas. sala. Claro. Algo que me llama, que nombran, que hacen referencias al tema del nene. Hay un nene que quedó y obviamente no sabe dónde está la madre. Y cómo llora todo el tiempo por la madre, y cuando una de las chicas que está en esa primer sala, lo toma un poco a su cuidado, un poco bastante, y suele cederle su comida y que lo protege, y qué sé yo, como poco a poco el nene es como se va haciendo a ella y ya deja de preguntar por la madre. Es como, bueno, ya está. Todas las cosas que van pasando, una vez que estos tarados toman el control de la comida y que además tienen un arma, entonces detrás del arma se creen que tienen la fuerza, el poder y la autoridad para
para hacer con el resto lo que quisieran, es como, y como los otros se le van sumando a ese, es como, bueno, listo, me amigo con este y este me va a proveer de todo. Como lo primero que es como, para que consigan comida, es como, bueno, entreguen a las mujeres. Y el debate que se genera con eso, es como, incluso ellas mismas, es como, bueno, o nos morimos de hambre o hacemos lo que tenemos que hacer. Ahí esa parte cuando leí la parte esa en donde están las mujeres son las que tienen que ponerse al frente para poder llevarle comida a la casa, y como hay algunos que es como, bueno, ya está, que vayan, y otros no, y ese debate incluso en ellas mismas, decir, bueno, pero ¿qué hacemos? No tenemos de otra. Y el yo sentí que en cada una, si bien no te dan detalle la visión de cada una de ellas, pero no sé, sentí como sentí mucho pesar, mucho dolor al leerlo, porque digo, no pueden ser tan mierdas de no los hombres que están en las salas de cada una, no todos, pero la mayoría, es como de ponerse de decir, bueno, no, esto no, busquemos otra manera. Es como muchos de una, como, bueno, ya está, que se entreguen. Y es como, pará, loco, entrega vos tu traste. Y los del otro lado es como caer en la bajeza de saber que están sin comida, sin agua, es como que están todos en una situación de vulnerabilidad terrible. Y que aún así se aprovechen de todo. Me generó mucho dolor y mucha bronca. Porque era como, dale, no puede ser. Obviamente las autoridades de afuera es como planteando una cosa y haciendo totalmente otra, no dando ya después dándole menos raciones de las que correspondían, porque al principio eran unos 20, después unos 50, después unas 200 personas ahí adentro, y ya no había comida para 200, seguía habiendo comida para 50 como mucho. Entonces, como, bueno, los que llegan primero comen más, y que sea el reparto equitativo, y como la mujer del médico ve que es como varios que tenían doble ración, y es como, y no poder decir nada para no descubrirse de que ella sí podía ver. Entonces es como, ¿por qué? Pero bueno, después que pasa todo esto, que terminan haciéndose un quilombo terrible, terminan matando al líder. Soy la reina de los spoilers. Y sí, me dije, vamos a empezar con spoilers. Es la vuelta de los podcasts, sepan disculpar. Pero una vez que logran salir de ahí, como todo es un caos. Claro, porque ellos están completamente apartados, entonces no saben qué está pasando afuera. Y en un momento se dan cuenta que ya no llega nadie de afuera. Claro. De afuera no hay nadie que les lleve la comida, no hay nadie. Ellos en un primer momento creen que es como, bueno, ya decidieron que nos moramos de hambre. Claro, entonces pasa un tiempito que ellos es como no saben qué hacer. Bueno, nos quedamos acá, nos vamos. Las últimas personas que intentaron salir a hablar los cagaron matando directamente. Pero en un momento se acercan, unos quieren pedirle más comida, o sea, por la situación que están, y salen a la puerta nomás. No es que se quieran acercar, salen a la puerta. ¿Cómo el miedo hace? Porque los soldados como que no lo hacen con mala intención, simplemente es el miedo de lo desconocido, el miedo, y disparan, y es como... Y no solo el miedo de quedarse ciegos, sino el miedo de que saben qué les va a pasar después de quedarse ciegos, de terminar en un lugar así. Exactamente. Con todo lo que se implica de encerrar. Porque ya ahí no había, es como, por más rango que tuvieras, sí, te van a llevar en un lugar, ponele, que más lindo, pero vas a terminar ciego como todos los demás. Claro. Y una vez que ellos salen porque se prende fuego este lugar donde están encerrados, ahí se dan cuenta de que todo está igual. O sea, afuera todos están ciegos. Afuera todos están ciegos.
Exactamente. Saqué varias frases de este libro, muchísimas que me... Es que es un gustaron libro que muchísimo. tiene muchísimo para reflexionar sobre un paralelismo con el mundo Como, real, con la ceguera que tenemos. bueno, es la frase que elegí, que es la que voy a compartir en el resumen que subamos, estoy buscándola porque literalmente seleccioné muchas frases que me gustaron, pero la que elegí para la ficha técnica dice: creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Me encanta esa frase. Y es realmente así. Y una vez que ellos logran salir de ahí y que ven, bueno, la mujer del médico les va describiendo toda la situación, ellos cuentan con ese beneficio, ¿no? Porque son los únicos que tienen a alguien que más o menos los pueda guiar, que les pueda decir. Y cómo se fueron agrupando la gente de la manera que pudo, porque la ceguera les agarra en cualquier lado, sin aviso, sin nada. Entonces llega un punto en donde nadie sabe dónde está su casa, es como, bueno, se quedan donde pueden y donde tengan la comida más cercana, y las heces por todos lados, y la mugre y los autos estacionados como vengan porque quedaron ahí. Entonces, como toda la estructura gubernamental y de la sociedad y todo es como... está en jaque. Porque nadie ve. Entonces, ¿cómo los líderes políticos van a tomar decisiones si ellos tampoco saben a dónde tienen que ir? Y esa cuestión generalizada, en donde hay una sola persona que puede ver toda esa mierda, todo como bueno, ciertas partes se fueron aliando de manera tal de darse fuerza unos a otros y se formaron tipo familias, pero otros es como andando solos ahí, como bueno, viendo lo que rescatan. Toda esa nueva estructura que se tiene que formar a partir de una simple ceguera. Ya avanzando mucho más en el libro, es bastante extenso dentro de todo. Ellos logran llegar a su casa. Me gusta algo de la chica de lentes negros, de lentes oscuros. Ella quiere ver a sus papás, ella quiere encontrar a sus papás. Y cómo es como no hay manera de comunicarse, no hay manera de encontrar a nadie dentro de ese caos. Puedes encontrar la casa, pero no sé si están en la casa. De hecho va a su casa y la vecina es como que está media chafa la vecina, y cómo empiezan a comerse lo que venga. Me recordó un poquito a las descripciones de García Márquez en cuestiones de ambiente, de sentir esa cosa fea, de sentir el olor de todo afuera, de la mugre, de que no hay agua, que esto, que el otro. Llegué a sentirme así como... por eso me costaba mucho leerlo, porque era sumergirme realmente y ver la desesperación de, bueno, ¿y si ya no encontramos comida? ¿Y si ya no tenemos un lugar donde estar? ¿Cómo vamos a hacer para seguir manteniéndonos cuerdos dentro de todo? A mí también me costó leerlo por motivos similares, porque es un libro abrumador. Y eso hace que, está bien, vos podés leerlo así nomás y Ya está. Pero es un libro que cuando te pones a leerlo con la mente enfocada en el libro y en lo que está queriendo decir el autor, es muy abrumador, porque es imposible no hacer un paralelismo. Incluso antes de la pandemia, cuando yo lo leí, ni siquiera pensaba en que podía haber una pandemia, pero te deja esa sensación, una sensación de, no sé, de desazón, una sensación de vacío, no sé. Claro, de desesperanza. De lo que somos como sociedad. Yo ya habiendo leído esto, ya habiendo vivido un año de pandemia y ver lo que pasó, bueno, en Argentina y en otros lados, un tema de la comida, es como la gente empieza a ponerse loca, y que el desabastecimiento se genera por esa misma locura colectiva, que si fueran a comprar como lo hacen normalmente, no pasaría esto. Incluso tengo entendido que en Argentina no hubo tanto desabastecimiento como en otros países. En Argentina
se criticó mucho el tema del encierro y todo, pero ese encierro fue el que hizo que haya muchísimas menos muertes que en otros lados y muchísimas menos desabastecimiento. La gente iba al supermercado para salir, básicamente, no porque necesitara cosas. Entonces, yo habiéndolo leído al libro, ya viendo esa situación previa, es como saber que si pasa algo similar al libro, va a pasar exactamente así. Que peor. Y Emma leyéndolo, previo a la pandemia, sin siquiera imaginar que venía una pandemia del nivel que tenemos hoy en día, también le generó esa cuestión de esa desazón, ese vacío. Es un libro fuerte para leer, que te lleva, que cada detalle te lleva a analizar cada personaje, te puedes poner a pensar qué hay detrás. El tema de las desnudez, y que incluso no viendo y sabiendo que no se ven, es como esa cosa de mantenerse tapado, del pudor y que esto y que el otro. Y en definitiva es como nadie te está viendo, porque nadie puede ver. Entonces, si nadie puede ver, ¿cuál es el problema? Pero a la vez la cosa de no, mantenemos las formas, exceptuando obviamente la mujer del médico. Cuando llegan a su casa es como esa cuestión de sentir que están en su lugar, de decir, bueno, a partir de acá, está bien, llegamos hasta acá, tenemos esto, está bien, no tenemos mucho, pero por lo menos estamos en casa. Esa sensación que ella, creo que ahí ella se relaja y dice, bueno, está bien, no sé qué vamos a hacer a partir de ahora, pero estamos en casa. Como ella los va cuidando a todos, porque ella no solo se preocupa por su marido, ella se preocupa por cada uno de los que están en ese grupo que armaron, porque lo que están pasando los hace generar lazos mucho más grandes que cualquier otra cosa. Bueno, finalmente les hago el spoiler de la vida, ¿o no? El final. Vos contás toda la historia. Y sí. Es nuestro debate. Yo no quiero hacer resumen, y a Erika le gusta hacer el resumen de la historia. Sí, es que siento que los engancho un poquito más, tal vez. Díganos si les prefieren con resumen o sin resumen. Bueno, finalmente, así como vino, la ceguera se va. Y cómo la mujer del médico acepta su destino, como me hizo recordar a Harry Potter cuando dice que recibe la muerte como un viejo amigo. No muere la señora, no se los voy a spoilear, pero sí se lo spoileé. Como esa que la leyenda de los 3 hermanos, que la capa recibe la muerte como un viejo amigo, es como ella recibe su destino, como era lo que tenía que pasar, es como, bueno, ahora me toca a mí. Me pareció un final que me gustó mucho, pero es de esos libros que disfruté muchísimo todo el proceso de lectura, que me llevó a reflexionar muchísimo, que me dio mucha bronca en parte, que me dio como esa sensación de vacío y esa cosa de ¿por qué el ser humano es así de caca? Haciendo una breve comparación con Guerra Mundial Z, que si bien es diferente, pero también tiene esa cuestión de no saber dónde viene, de la nada y todo eso. En Guerra Mundial Z lo que tenemos es muchos comportamientos estúpidos. Sí, hay gente que es mala, que se comporta de manera mezquina y un montón de cosas, pero principalmente es la histeria que hace que se comporten de maneras no racionales y hace que terminan poniendo en peligro su vida y la vida de otros, y de no medir las consecuencias. Y creo también esa cosa de que viene algo a atacarte. Viene algo que te ataca y te contagia. Y en este caso, en Ensayo sobre la ceguera, es de la nada se te apaga todo, se te prende la luz y ya está. Y sos vos mismo. En Guerra Mundial Z es como, bueno, se te mete el virus o el bicho o lo que fuera que tengan los zombies, y hay un cambio en tu psiquis o lo que fuera. En cambio acá es como, seguís siendo vos, porque seguís siendo vos, pero pareciera que se les apaga la luz y se ponen unas mierdas. Tu versión más pura.
Exactamente. tanto para bien como para mal. Sin las normas sociales, sin algo que dicte el comportamiento, sin una brújula moral. Claro, es como qué deberíamos hacer y qué no Es deberíamos como, si hacer. nadie te ve, si nadie ¿vas a seguir siendo bueno? Exactamente. Como somos buenos porque alguien nos mira o somos buenos porque realmente creemos que es lo correcto o queremos ser así. Creo que este libro te lleva a plantearte esas cosas de... Bueno, de la naturaleza humana. Exactamente. Y de cómo nos movemos. Es una gran recomendación. Gracias. Si bien me costó leerla, me llevó un tiempito, pero por esto mismo, porque no quería simplemente leerlo porque sí. Y de hecho, creo que de estos libros que vengo leyendo de la recomendación, creo que es el que más marqué. A diferencia de Guerra Mundial Z eran entrevistas a diferentes personas, entonces como iba cambiando el mood. En esta vamos siguiendo a un grupo de personas y nos van contando lo que le pasa a este grupo de personas, entonces por ahí la desazón o el sentimiento de cercanía por ahí más. Claro, se me hizo mucho más grande. Realmente llegué a encariñarme muchísimo con la mujer del médico, porque ella hace lo que tiene que hacer en cada momento y siempre pensando en un todos. Es como cuando ella podría haberse salvado tranquilamente a ella, llevarse a su marido y haber cagado a todos, porque ella podría haber estado lo más piola, no lo hizo. Pensó en un todos y en cómo podía ayudar incluso por ahí a los más forros. Y sin embargo estuvo ahí para todos de la mejor manera que pudo. Me encanta que no tengan nombres. Es verdad. Todos son la chica de las gafas oscuras, el médico, la mujer del médico, el hombre de la venda. Son todos... el primer ciego, la mujer del primer ciego. Es como... No hay nombres propios. Y me encantan los libros que tienen así porque es algo que no sé, es algo que me gusta cuando los libros no tienen... Me parece muy loco poder llevar el hilo y hacer que uno conecte con alguien sin tanto detalle. Solo con un detalle de su persona, de su físico, de un solo detalle generalmente. Me parece fantástico realmente. Nuevamente digo que es una gran recomendación, que tienen que leerlo. Es difícil de leer, seamos honestas, no solo por la cuestión abrumadora que tiene, sino porque no sé si conocen o no, pero Saramago tiene una manera de escribir muy particular, que es muy densa. Pero vale cada minuto invertido, cada mínimo esfuerzo, que por ahí si sos de lectura más ligera, y por ahí te va a costar un poco más, pero arriesgate, animate a leerlo, aunque sea sorbos, porque realmente es una lectura que te va a llevar a otro nivel, creo yo. Dicho esto, creo que no tenemos más nada para decir del libro. Gracias por escucharnos hasta acá. Recuerden que pueden dejarnos su like, que pueden suscribirse al canal si les apetece, que compartan el podcast, que pueden escuchar cualquiera de la lista de reproducción que tenemos en el canal. Gracias por todos los nuevos suscriptores, estamos muy contentas. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, que tenemos Instagram como todos los libros que leí, que ahí estuvimos anunciando porque no estábamos subiendo video. Y ahí van a poder leer la ficha técnica y voy a estar compartiendo algunas de las frases que me gustaron de este libro. Y ahora sí, nos escuchamos la próxima. ¡Chao! Chao.